Pues buenas tardes. Hoy vamos a hablar algo acerca de la radiografía de hombro y de rodilla. Más que nada va a ser algo de anatomía radiológica y como que la patología más frecuente. Son temas bien largos y la patología de hombro y de rodilla. Y bueno, vamos a ver también algo de columna lumbar, que es lo más común por lo que van las personas a consultar en cuestión de músculo esquelético, sobre todo de columna. Las lumbalgias, sobre todo en trabajadores, sí, personas que se dedican a la construcción, pues sí son bien frecuentes. Y generalmente piden pues radiografías de columna. Y pues sí, es importante saber este, interpretarlas, o si no interpretarlas, pues de perdido identificar lo más, o sea, lo más frecuente. Bueno, en cuanto a algo de aspectos técnicos, pues bueno, estas radiografías se van a tomar aproximadamente a 1 metro de distancia y la dosis de radiación que recibe un paciente por una radiografía como estas, en general de músculo esquelético, es de 0,01 a 0,02 milisieverts. O sea, es muy poco comparado con otros estudios como la tomografía. Sí, es bastante poco. Bueno, en cuanto a las proyecciones más comunes, empezando por el hombro, la proyección anteroposterior son de las más convencionales. Y pues bueno, esta se toma con el paciente en bipedestación o puede ser en decúbito supino si el paciente no se puede levantar. Se coloca al paciente con la articulación del hombro en el centro del chasis o del buqui y el as se va a dirigir directamente hacia la articulación. Y pues, para saber que está bien tomada la radiografía, debe poderse visualizar la parte externa de la clavícula, la porción proximal del húmero y pues la escápula. Esta es una anteroposterior normal. Hay otras variantes de la proyección anteroposterior, que sería la anteroposterior con rotación interna, que es prácticamente igual a la anteroposterior normal, solo que con el paciente tiene que hacer una rotación interna del brazo. Entonces aquí podemos ver como si está en rotación interna, porque los trocantes mayores y menores se encuentran medializados, en lugar de estar acá, como deberían de estar. Y al igual que la rotación interna, hay otra en rotación externa, donde vemos el trocante mayor del lado externo y la manera de tomarlas es exactamente igual, solo que se rota el brazo en rotación externa en tanto sea permisible hasta donde llegue el paciente. A veces no pueden tanto porque traen lesiones, entonces si es hasta donde lleguen, no tienen que ser ciertos grados ni nada. La AP verdadera o posición de Gracie. Esta es igual, parecido a una anteroposterior, solo que el paciente no va a estar completamente pegado al chasis, va a estar como que oblicuado. Entonces, al momento de estar el paciente rotado, aproximadamente como 40 grados, entonces, con el hombro que se va a estudiar pegado al chasis, se va a tomar la proyección dirigiéndola hacia la articulación del húmero. Y pues esta sirve más para ver el espacio que hay entre la articulación glenohumeral. Entonces, se usan prácticamente solo para eso, para evaluar la articulación. Y tenemos proyecciones para evaluar la escápula propiamente, que es la escápula en Y, por la forma que hace la escápula. Y el paciente se va a colocar en esta posición, con el cuerpo, con el hombro que se va a estudiar hacia el chasis, rotado aproximadamente 45 a 60 grados, y el haz de rayos X se dirige hacia la escápula, o sea, así tangencial a la escápula. Y pues se va a tomar una imagen parecida a esta. Esto no sirve para evaluar la escápula, el acromion, el apófisis coracoides, el cuerpo de la escápula, la espina, y para evaluar la posición del húmero, la cabeza del húmero respecto a la glenoides. Entonces, si se encuentra más posterior o más anterior, pues podemos saber si hay una luxación o una subluxación. También hay una acromioclavicular comparativa. Esta se usa para evaluar, como su nombre lo indica, las articulaciones acromioclaviculares. Entonces,
En esta imagen, en el del lado derecho, podemos ver la articulación acromioclavicular que se encuentra dentro de lo normal. Ahorita vamos a ver qué es lo normal. Y si la comparamos con la otra, pues vemos que esta está evidentemente más separada. Entonces aquí ya hay una luxación acromioclavicular. Ahorita vamos a ver hasta cuánto es normal y hasta cuánto es anormal. Pero pues aquí sí es evidente que son diferentes de un lado y del otro. Y pues bueno. Ya, bueno, la proyección más común con la que se van a topar es esta, en la anteroposterior de hombro. Las demás ya son más común que la pidan los traumatólogos o los ortopedistas para evaluar ciertas cosas en específico, pero la más común es esta. Entonces, aquí lo que vamos a evaluar, como en todas las radiografías, siempre empezando de afuera hacia adentro, pues en realidad igual, como les había dicho antes, pueden empezar como ustedes quieran. No hay un orden en específico, pero generalmente se recomienda empezar de afuera hacia adentro. Entonces, evaluando los tejidos blandos, si el paciente tuvo antecedente de alguna caída o algo, pues los tejidos blandos van a estar inflamados, o sea, van a estar más densos. En este caso, esta imagen se ve como que rara, como que tiene algún filtro o algo así, porque no, no debería verse así. Pero generalmente, o sea, pueden estar más densos los tejidos blandos, aumentados en su espesor. Entonces, y eso ya nos orienta a buscar lesiones en esa área en específico. Pero en este caso, pues no. Ya después, pues, igual, aunque sea de hombro, pues también tenemos que evaluar lo poco que veamos de parénquima pulmonar. Si le vemos alguna bola aquí, pues hay que comentarla también. O sea, no solo porque es de hombro ya olvido esto. Y pues igual los huesos costales. Y ya entrando propiamente al hombro, pues evaluamos la escápula. La escápula en su borde, y podemos evaluar en su borde inferior, en su borde medial y en su borde superior. La espina de la escápula que corresponde a esto. La apófisis coracoides, que va a servir de inserción para algunos músculos, que es el coracobraquial, y la porción corta del bíceps. Y después tenemos el acromion, que se une aquí en la articulación acromioclavicular con la clavícula. Y del húmero, pues lo que vamos a verle es el tercio proximal del húmero, los trocánteres mayor y menor, el mayor y el menor, que sirven de inserción para algunos músculos del manguito rotador, la cabeza del húmero, el cuello quirúrgico del húmero, que es un sitio frecuente de fracturas, y el cuello anatómico, que también es un sitio frecuente de fracturas. Entonces, ya evaluando así ya propiamente la articulación, al hombro, perdón, pues hay ciertos ángulos y ciertas medidas que le podemos evaluar a una radiografía de hombro y no solo ver que no tenga fracturas o ver que no tenga otra cosa. O sea, sí hay cosas que medir. Entonces, primero, o sea, es el ángulo, el arco escapulohumeral, también se conoce como línea de Moloni. Y pues ese es un arco, una línea que va a formar el borde medial de la porción proximal del húmero con el borde inferior de la clavícula. Entonces, esta línea debe de seguir o sea, debemos poder delimitarla así de manera continua. Si el húmero está un poco más arriba o un poco más abajo, pues hay pérdida de la continuidad de la línea. Entonces, esos son signos de luxación. Entonces, y pues eso hay que reportar. Este sí es un signo muy subjetivo, pero sí es importante ver que se siga la línea. El espacio subacromial, entonces, el espacio subacromial va a ser el espacio que hay entre la cabeza del húmero y el acromion. Entonces, ¿por qué es importante esto? Pues porque por aquí pasa el tendón de un músculo del manguito rotador, que es el músculo supraespinoso. Entonces, si el espacio está disminuido, lo normal es que mida de 6 a 14 milímetros. Entonces, eso sí es bien importante medirlo.
Porque si el paciente trae dolor a la abducción del hombro y nosotros vemos que este espacio mide 4 milímetros o 5 milímetros, pues es muy probable que tenga un pinzamiento subacromial o un pinzamiento del tendón este, del músculo supraespinoso. Y eso sí es bien común que suceda. Entonces, ese espacio es de los más importantes que hay que medir. Lo normal es, les digo, de 6 a 14 milímetros. El espacio articular glenohumeral, como les dije, pues se evalúa con la, con la previsión de Grassi. Y pues bueno, también tiene que tener cierta medida. Lo normal es que esta sea menor a 6 milímetros. Si este espacio es mayor a 6 milímetros, como en este caso, este, es un, es un, es un dato sugestivo de una luxación del hombro. Y pues se mide tal cual está aquí, del borde anterior de la glenoides al borde de la cabeza del húmero. Ahora, la articulación acromioclavicular, que es esta, también debemos evaluarla. Aquí, al ser una articulación, puede sufrir los mismos cambios artrósicos que cualquier articulación puede sufrir. Entonces, aquí se pueden formar como osteofitos o así proyecciones óseas, que después también pueden causarle dolor y limitación de la movilidad al paciente. Entonces, para evaluar la articulación, también este espacio también se debe de medir y la articulación oclamicroavicular no debe sobrepasar 7 milímetros. Si este espacio si es mayor a 7 milímetros, ya podemos hablar de una luxación acromioclavicular. Pero pues para eso sí el paciente debe de tener antecedente de que se cayó, se lo golpearon o algo así. Si, no, o sea, si el paciente va nada más así a consultar o sea, caminando y con los brazos extendidos y todo, pues no, o sea, muy probablemente no tenga nada de eso. Y la distancia coracoaclavicular también, se toma del borde inferior de la clavícula hacia la apófisis coracoides. Y este también se mide y lo normal es que sea de 11 a 13 milímetros. Si este es mayor a esa distancia, pues también se puede correlacionar con una luxación de la clavícula. Porque la clavícula al luxarse de la articulación se eleva. Entonces este espacio pues también se hace más grande. Hay algunos ángulos también que se le miden al húmero, sobre todo los ortopedistas. Entonces, uno de ellos es el ángulo de la cabeza del húmero, que es este. Entonces, se va a realizar trazando una línea longitudinal al eje del húmero, o sea, de la diáfisis, y se va a trazar otra línea que pase justo por el centro de la, perdón, o sea, es esta y esta. Entonces, se traza esta longitudinal al eje y esta siguiendo el cuello anatómico. Entonces, y se mide este ángulo. Entonces, este ángulo tiene que ser menor a 45 grados. Si el ángulo está, si el ángulo está si está alterado, pues podemos hablar de húmero en varo o húmero en valgo, así como en las rodillas, también se puede pasar en el húmero. Y es común pues en personas que tienen deformidades ya congénitas. Y pues igual este es para evaluar exactamente lo mismo, el varo y el valgo. Este ángulo que es el ángulo del brazo, igual se traza una línea longitudinal al eje del húmero y otra al eje del cuerpo o sí, al eje del cuerpo. Entonces este ángulo debe ser de aproximadamente 2,5 grados con una variación de 9 grados. Entonces si varía más de eso, igual puede ser un varo o un valgo. El ángulo crítico del húmero.
el ángulo crítico pues va a ser este. Entonces, se va a trazar una línea igual por el cuello anatómico del húmero y otra línea que pase por el borde inferior de la glenoides y el borde superior también, de la cavidad glenoidea. Y el ángulo normal debe ser de 30 a 35 grados. Como en este caso que está en 40, pues esto ya nos habla de que el paciente probablemente tenga una luxación del hombro, porque es mayor el ángulo. También hay un índice que sacamos que es el índice acromial, que son estas líneas. Entonces, en esta misma línea que trazamos aquí, de la cavidad glenoidea en el borde, traza la línea y a partir de esta línea se mide hasta el borde lateral del húmero y hasta el borde de la apófisis coracoides. Entonces, a partir de esto, lo que se obtenga se divide esto entre esto y lo normal es que sea menos de 0,7. Si el índice es mayor a 0,7, es probable que el paciente vaya a tener pinzamiento, si no es que ya lo tenga. O sea, un pinzamiento subacromial, como lo que vimos hace rato. O sea, si la coracoides está un poco más larga, o sea, es sugestivo más corta, perdón, es sugestivo de un pinzamiento. Y si el paciente trae dolor y esta parte, el ángulo alterado, pues ya es prácticamente un diagnóstico. Pues bueno, como ya les había dicho, esta es una proyección de escápula en Y. Estamos viendo la apófisis coracoides, el acromion, perdón, la apófisis coracoides, el cuerpo de la escápula y la cabeza del húmero. Entonces ya en esta evaluamos también igual las luxaciones, dependiendo de si la cabeza del húmero se encuentra anterior o posterior con respecto a la cavidad glenoidea. Y pues también sirve para evaluar fracturas de la escápula, que no son tan fáciles de ver en una proyección anteroposterior, pero aquí sí son un poco más sencillos. Y pues bueno, vamos a tener que hay algunas variantes del acromio. Este, son cuatro, en esta imagen solo vienen tres, pero son cuatro. Entonces, el tipo uno, que es un acromión plano que corresponde a vemos cómo está así completamente planito. El tipo 2 es un acromión curvo, como está en el diagrama, igual aquí está curvo. Y el tipo 3 es un abdomen que forma un gancho al final. Entonces, el que se va a relacionar más con pinzamientos del supraespinoso es el 3. Y el tipo 4 que no está aquí, es un acromión que en lugar de estar así, está invertido. O sea, está como que hacia afuera el pico. Entonces, sí, pues ese no se relaciona tanto con pinzamientos. El más se relaciona con pinzamientos es el 3. Y los tipos más comunes son estos, el 2 y el 3. Muy bien. Bueno, ahora evaluando un poco la rodilla, pues bueno, las proyecciones más comunes que se solicitan de la articulación de la rodilla son esas, la anteroposterior y la lateral. Ya después hay algunas tangenciales y otras, pero ya se piden para diagnósticos más específicos que generalmente igual piden los traumatólogos. Entonces, en el caso de la articulación, de la proyección en anteroposterior, esta se va a obtener con el paciente con la rodilla completamente extendida y el chasis se va a poner por detrás de la rodilla. Entonces, el rayo se va a dirigir hacia la articulación con una angulación de aproximadamente 5 a 7 grados. O sea, que el rayo esté viendo un poquito hacia arriba, 5 a 7 grados. Esa es sería la proyección anterior-posterior. Y en el caso de la proyección lateral, igual se va a tomar con la misma angulación, viendo hacia arriba de aproximadamente 5 a 7 grados. Y el paciente se va a poner en decúbito lateral, con la rodilla afectada tocando el chasis. Y bueno, igual, el rayo se va a dirigir a la porción medial de la rodilla y pues con la angulación que ya les comenté. Esas son las más comunes.
¿Qué podemos evaluarle a la rodilla en cuanto a anatomía? Pues son bastantes estructuras. Sí, la rodilla es algo muy complejo. Este, pero bueno, entre lo más evidente, pues es la rótula, que la vamos a encontrar en esta posición. Ahorita vamos a ver algunas patologías que pueden condicionar algunos síntomas frecuentes. Las mesetas tibiales, que son estas, los cóndilos medial y lateral. ¿Cómo vamos? Si tenemos una radiografía, este, ¿cómo sabemos o sea, si no tiene letras obviamente, cómo sabemos este, qué pierna estamos viendo? Pues bueno, el peroné siempre va a estar del lado lateral. Entonces, si el peroné siempre está lateral, pues entonces esta radiografía en específico este, es una pierna derecha. Y pues bueno, como les digo, pues vamos a ver también el tercio distal del fémur, el tercio proximal de la tibia y el peroné, las eminencias intercondilias y pues bueno, este, obviamente el espacio de la articulación, aquí es donde están los meniscos, pero pues por radiografía no son valorables. Y pues en la lateral igual vamos a ver los cóndilos, los medial y el occipital. El fémur, igual como les dije, evaluar las partes blandas siempre es importante porque nos puede dar, o sea, si no sabemos quién es el paciente y solo nos llevan una radiografía, pues si vemos que tiene edema de los tejidos blandos, pues ya podemos saber que a lo mejor se golpeó o tuvo un accidente. Y pues la tuberosidad tibial anterior, que sería esta eminencia que se ve aquí, que ahorita vamos a ver por qué es importante. Bueno, a la rodilla igual también, se le van a, en caso de musculoesquelético casi siempre se basan en puros ángulos e índices. Entonces, para evaluar la articulación de la rodilla se evalúa un ángulo para evaluar la alineación femorotibial. Y este se va a tomar en una proyección anteroposterior y se traza una línea siguiendo el eje largo del fémur y otra siguiendo el eje largo de la tibia. Entonces, cuando se cruzan estas líneas tienen que formar un ángulo y este ángulo este, debe ser de 7 grados aproximadamente. O sea, debe estar en un valgo normal, o sea que es una desviación normal de la rodilla, el valgo. Si está por encima o por debajo de esta cifra, pues podemos diagnosticar que tiene la extremidad en valgo o en varo, dependiendo de hacia dónde esté. Recordad que el valgo o sea, el arco está hacia adentro, vaya, en una extremidad en valgo, perdón, y en varo es hacia afuera. En cuanto a la proyección lateral, para evaluar la rótula tiene que estar en cierta posición, no puede estar ni más arriba ni más abajo. Entonces, si cuando se encuentra desplazada puede condicionar patología, dolor, sobre todo dolor. Entonces, para eso se utiliza un índice que se llama el índice de Insalvati y se toma se mide la rótula en su eje longitudinal y después se mide desde su borde inferior hasta la tuberosidad anterior que mencionamos hace rato. Y se va a dividir esta cifra entre esta y el índice debe de ser entre 0,8 y 1,2. Si el índice está por abajo de 0,8 o 0,2, pues o 1,2, o por encima de 1,2 ya podemos decir que la rótula tiene que tiene una patela alta o una patela baja, o rótula alta, rótula baja. Y eso también es bien importante porque puede condicionar dolor y cambios aquí por artrosis tanto de la rótula como del fémur.
Y pues bueno, también lo más común es que en personas ya mayores o ancianas se les piden radiografías de rodillas porque pues les duelen las rodillas. Lo más común en ellos pues es que tengan cambios degenerativos por la edad o por trabajos que realizaron cuando eran jóvenes, así. Entonces, en este caso, esta es una imagen esta es una proyección anteroposterior y esta es una lateral. Y pues podemos ver en la proyección anteroposterior que el espacio articular está evidentemente disminuido. Si vemos los bordes de las mesetas tibiales y de los cóndilos, se ven como que más densos o más blancos. Entonces, eso es por cambios por artrosis. ¿Por qué se produce la artrosis? Pues por el, por la fricción, vaya, porque está el hueso contra el hueso, entonces empieza a haber cambios aquí, el hueso se vuelve más denso. Y aparte de eso, pues empiezan a haber cambios, proyecciones óseas acá en los bordes laterales, que corresponden a osteofitos, igual se forman por degeneración. O sea, eso le pasa a todas las articulaciones. Cuando se degeneran, empiezan a formar estos que se llaman osteofitos. Y pues igual, pues, se relacionan con dolor. Pero pues en el caso de este paciente, pues su degeneración de los meniscos sí es muy evidente. Y pues en la proyección que es la lateral, podemos ver, o sea, es mucho más evidente el cambio de la densidad del hueso que está por debajo de la articulación al hueso este. O sea, este hueso se ve normal y este hueso se ve muy denso, o sea, muy radioopaco. Entonces, esos son por los cambios por artrosis. Y pues bueno, acá también hay algunos otros osteofitos. Y la rótula aquí a este nivel, o sea, si le ponen mucha atención, se ve así como que una pequeña prominencia ósea. Entonces, esa es una calcificación este, del tendón del cuádriceps. Entonces, como ya sí es bastante de estudiar más anatomía que otra cosa, pero, o sea, como ya saben, pues el cuádriceps, el tendón del cuádriceps, se unen los cuatro vientres de los músculos, se unen en un solo tendón y estos vienen y se insertan en la rótula. Entonces, al calcificarse, ese tendón a nivel de su inserción se puede calcificar y también condicionar dolor. Este, y pues sí, es común en pacientes ancianos. Y pues bueno, al evaluar la rótula, este es un error bien común que se comete, este, que al paciente le piden una radiografía porque le duele la rodilla o por cualquier otra cosa. Este, bueno, en este caso tenemos una proyección anteroposterior y esta imagen que se ve aquí, este redondeado es la rótula, ¿no? O sea, es esto, solo que aquí está sobre el hueso y pues no se ve tan definido como acá, pero esta es la rótula. Entonces, si vemos aquí en su porción superolateral, este, vemos que la rótula se ve como que una solución de continuidad. Entonces, y aquí como si tuviera un fragmento desprendido de de la rótula, ¿no? Entonces, si uno no sabe o no lo ha visto nunca, pues uno puede decirle al paciente que tiene una fractura de la rótula, porque o sea, parece mucho una fractura, pero no es una fractura. Entonces, esto se le llama rótula bipartita y es una variante anatómica o anomalía congénita, como le quieran llamar. Pero sí es bien común, o sea, muchos pacientes lo tienen. Creo que hasta o dos de cada 100 personas pueden tener una rótula bipartita. Y esto es por la presencia de centros de osificación suplementarios. Entonces, si ven los bordes del fragmento están redondeaditos y los bordes de la rótula también están redondeados. O sea, por eso no se debe de confundir con una fractura como en esta imagen de acá. Entonces, esta imagen que está aquí sí es una fractura de la rótula. Entonces, si ven los bordes de los dos fragmentos,
están como que no están tan redondeados, están como rectos y terminan en picos, igual acá. Y pues el fragmento evidentemente está desplazado hacia arriba y el otro pues hacia abajo, porque, o sea, aquí está el tendón rotuliano y aquí está el tendón de cuádriceps. Entonces ahí esos, o sea, tienen fibras hacia los dos lados. Pero, o sea, los bordes sí se ven muy irregulares comparados con estos que se ven redondeados. Entonces, esto es normal, pues, o sea, es un hallazgo incidental, puede no tener síntomas, a veces puede dar síntomas, pero generalmente no. Y sí es importante no confundirlo con una fractura. Entonces, si el paciente pide la radiografía y nunca ha tenido un antecedente de trauma y ven una imagen así, pues es muy probable que sea una variante normal de una rótula bipartita. Es para no confundirse con eso. Y pues bueno, ya por último, traje algo de columna lumbar. Traje de columna lumbar, no traje de cervical ni dorsal, porque lo más común es que se pidan las columnas lumbares. O sea, y pues en general la evaluación es prácticamente igual. Entonces, estas son unas imágenes normales, esta es una proyección lateral y esta es una proyección anteroposterior. Entonces, ¿qué le vamos a evaluar una radiografía de columna lumbar? Pues bueno, primero, este, los tejidos blandos y las estructuras adyacentes, ¿no? O sea, pues que no tenga así como que aumentos de la densidad. En este caso, esta está recortada, o sea, no debería verse así, debería verse todo, pero está como que tiene un acercamiento. Y esta, pues sí está completamente. O sea, a esta le podemos evaluar también lo que pueda valorar de de los órganos abdominales, que pues no va a ser tanto. Este, pero pues aquí sí se puede ver algo de la silueta del hígado. Esto sería el riñón, que sí es bien raro verlo así, o sea, casi nunca se ve eso. Este, ya después, pues antes de entrar en la columna, podemos evaluar los huesos pélvicos, las articulaciones coxofemorales, no tengan artrosis, que se vean que el hueso condral esté de densidad normal, que no esté muy denso, porque eso nos puede hablar de una artrosis, y si le duele a la señora al caminar, pues es probable que eso sea. Las articulaciones sacroiliacas que estén lineales, que no estén aumentadas las densidades ni de un lado ni del otro, que no se vean así como que zonas o sea, que estén muy radiolúcidas, como si fuera aire en medio de las articulaciones, porque eso también puede ser un dato de degeneración de la articulación. Y pues la sacroileitis, que sería lo que podríamos evaluarle a esto, es común en pacientes con espondilitis anquilosante, pacientes que tienen antecedentes de enfermedades reumatológicas, pues sí es importante evaluarlas porque puede haber cambios aquí por artrosis de las articulaciones. Ya entrando propiamente a la columna, pues siempre este, evaluar los cuerpos vertebrales, siempre contar cuántos cuerpos vertebrales lumbares tienen, porque es bien común que haya pacientes que tienen seis lumbares. O sea, es bien, bien común. Entonces, y si tiene seis lumbares, pues hay que reportarlo. También se puede relacionar con radiculopatías. Entonces, contar los cuerpos vertebrales. ¿Cómo sabemos cuál es lumbar y cuál es torácica? Pues porque el de la torácica va a salir la última costilla, que es esta. Entonces, de T12 sale la última costilla y a partir de T1 ya no tiene costillas. Digo, de L1, perdón, ya no tiene costillas. Entonces, hay veces que contamos L1, 2, 3, 4, 5 y acá 6. Entonces, sí, y sí es bien, bien común que pase. Este, evaluamos los espacios intervertebrales, generalmente, o sea, no hay así como que una medida estándar para decir que si mide tanto, tanto, pues ya es normal o es patológico. Pero, o sea, generalmente los espacios tienen que ir aumentando conforme uno va bajando. Entonces, este tiene que ser mayor o sea, este tiene que ser mayor a este a este a este, y el E5S1 es el que tiene que ser mayor a todos los demás. En la proyección lateral, pues también evaluamos las apófisis espinosas, que es muy común encontrar fracturas ahí en pacientes que tienen antecedentes de traumas. Las facetas articulares
Sí se ve la clase, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Bueno, este, las apófisis espinosas, les digo, y las facetas articulares. Las facetas articulares también es bien importante evaluarlas porque es un sitio común de artrosis, igual como los que les comenté aquí. Los cambios que puede haber aquí también puede haber en las articulaciones que unen cada vértebra. Entonces sí es importante evaluarlas porque eso también puede dar radiculopatías o sea, que es estrechez de los forámenes, de los agujeros por donde salen Doctor, los... Mande, se ve pequeña la presentación. ¿se ve pequeño? Sí, Ah, espera. Ahí se ve más o menos ya, ¿no? sí, doctor. Sí, sí, doctor. Bueno, en la proyección anteroposterior, bueno, vamos a evaluar las apófisis transversas también, que no se pueden evaluar acá porque están superpuestas con lo demás. Entonces aquí sí evaluamos las apófisis transversas. Es importante evaluar la apófisis transversa de la última vértebra, o sea, de L5, porque es bien común que esta apófisis transversa esté fusionada con el sacro. Entonces, cuando eso sucede, hay una clasificación para evaluar el grado de fusión que tienen, si es unilateral, si es bilateral, si forma una articulación como tal o está fusionada completamente. Entonces, para eso hay una clasificación que se llama clasificación de Castelby. Y eso también hay que evaluarlo porque es también igual, generalmente no da problemas, pero sí puede causar dolor en algunos pacientes, dependiendo del grado. Este, aquí pues evaluamos los pedículos, que pues, es más fácil evaluarlos acá. En este caso estos son los pedículos. La, y pues las apófisis espinosas, que de aquí las vamos a ver así como que, o sea, no las vamos a poder evaluar tanto como acá. Y pues bueno, los cuerpos vertebrales se van a componer del cuerpo, de las vértebras, perdón, se componen del cuerpo, que va a ser el pedículo, bueno, el pedículo, la lámina y la apófisis espinosa y la apófisis transversa. Pero estos son como que las partes más importantes de las vértebras. Y las facetas articulares, que ahorita vamos a ver más adelante en esto. Entonces, las facetas articulares, como les dije, son las articulaciones que hay entre cada vértebra. Esta imagen es de una tomografía, este es un TAC, entonces no es una radiografía, pero es no solo para que vean bien cuál es la faceta. Entonces, esta es la faceta articular, este igual es un TAC, estas son las facetas articulares, este es el disco intervertebral. Entonces, las facetas articulares tienen que verse lineales, así, o sea, no pueden estar irregulares, no pueden estar aumentadas de espesor, o sea, tienen que verse así. Y el hueso adyacente a la articulación debe de estar de densidad normal, o sea, no puede estar muy denso. Entonces, en este caso, este paciente, la articulación está normal, o sea, no, o sea, sí, aunque sí se ve el hueso algo denso, pues los bordes de la articulación están normales y el espesor también, entonces es algo normal. Y por radiografía, pues se va a ver así, más o menos. Entonces, evaluando ya, en este caso son dos proyecciones laterales, este es normal, entonces si ven, pues los discos intervertebrales están de buen tamaño, van creciendo conforme va bajando, y las facetas articulares, que son estas, o sea, esta línea de aquí, que es la faceta articular, esta línea de aquí es la otra, esta línea de aquí es la otra, y esta línea de aquí es la otra. Entonces son las facetas. Entonces, si nos vamos a esta otra, que es otra proyección, que es otra proyección lateral, pues vemos cómo aquí ni siquiera podemos ver las facetas adecuadamente. O sea, está así como que muy heterogéneo aquí, está aumentado de la densidad. Si le ponemos así mucha atención,
podemos, podemos ver que las facetas están como que engrosadas e irregulares y su densidad sí está aumentada. O sea, no, porque no podemos verlas con claridad comparado con esta, que se pueden ver perfectamente bien. Entonces estos son datos de artrosis facetaria y eso también puede condicionar al paciente de dolor lumbar, puede, incluso si la faceta está muy artrósica, puede hacer osteofitos, o sea, puede hacer que crezca así como que proyecciones de hueso hacia acá y hacer que el agujero o el neuroforamen se estreche y contactar con las raíces nerviosas y pues producir al paciente radiculopatía. ¿Cómo se va a manifestar la radiculopatía? Pues va generalmente de dolor lumbar que se le irradia al paciente hacia la pierna o hacia el glúteo, del lado que tiene la afectación. Y sí es bastante, bastante común eso, las radiculopatías. Bueno, también algo que es bien, bien, bien común es ver osteofitos. Interpretación. Osteofitos anterolaterales. Entonces, en esta imagen igual es un acercamiento de una proyección en lateral. Vemos algunos cuerpos vertebrales, no sabemos exactamente cuáles, suponemos que son L5, L4 y L3. Entonces, si vemos en la parte posterior, pues las facetas articulares están bien artrósicas, o sea, ni siquiera se ven. Entonces, se ven irregulares y se ven muy densas. Y la parte anterior, donde tendría que ir el ligamento longitudinal anterior, que va por aquí, vemos proyecciones que dependen de los cuerpos vertebrales anteriores. Entonces, estas proyecciones se pueden juntar con las proyecciones del cuerpo inferior y producir algo que se llama puentes óseos. Entonces, y esto es normal en pacientes ancianos. O sea, no que sea normal, pero son cambios degenerativos que salen con la edad. Cuando vemos este tipo de cosas en pacientes de 20 años o 30 años y que nunca han trabajado nada, o sea, activos de la columna, podemos pensar en que tenga alguna enfermedad reumatológica, como la espondilitis anquilosante o la artritis, sobre todo la espondilitis anquilosante. Entonces, y a esta aparición de osteofitos a una edad tan temprana, o sea, osteofitos que estén en toda la columna, a eso se le conoce como columna en bambú, y es un signo característico de la espondilitis anquilosante. Entonces, es para cuando se ve esto en pacientes jóvenes. Si el paciente es, o sea, ya de 70, 80 años, 60 años y es albañil, pues es prácticamente común. Pues muy probable que sea normal para lo que hace y para la edad. Bueno, igual que en las demás articulaciones, pues a la columna lumbar también se le van a sacar algunos ángulos. En este caso, el ángulo de lordosis lumbar, el ángulo de lordosis lumbar es este de aquí. Entonces, este se va a trazar, vamos a contar los cuerpos vertebrales de L4, L5, 4, 3, 2, 1. Entonces vemos que tenemos los 5 cuerpos vertebrales lumbares. Se traza una línea desde la plataforma superior de L1 y la inferior de L5 y se traza este ángulo. Entonces, este ángulo debe de ser entre 20 y 60 grados. Si este ángulo se encuentra disminuido, podemos estar hablando de que la columna lumbar está rectificada y eso también es causa de dolor, la rectificación de la columna lumbar. Y el ángulo de Ferguson o el ángulo sacro, que es este se va a trazar una línea horizontal completamente y se traza una línea respecto a la plataforma superior del sacro, de S1, perdón, de la vértebra de S1 y lo normal es que sea de 38 a 42 grados. Si si está por encima de eso, podemos decir que el sacro está horizontalizado, o sea que está como que con desplazamiento hacia arriba, el sacro. Y también puede dar radiculopatía o dolor. Y pues bueno, también es bien común encontrar pacientes que no sabían, pero que tienen escoliosis. Y la escoliosis también es muy común que dé dolor lumbar o dolor, en general dolor en dorsal, dependiendo de dónde esté.
pero sí es bien común, o sea, que haya una escoliosis así bien marcada y el paciente ni sabía. Para nosotros decirle a un paciente que tiene una escoliosis, no basta nada más con ver que la columna esté así poquito desviada y ya tiene una escoliosis, no. Se debe de medir este ángulo que se llama ángulo de Cobb, y el ángulo de Cobb se va a tomar desde el borde superior. O sea, bueno, se van a buscar primero las dos vértebras que estén más desplazadas, tanto la superior como la inferior. Entonces, en este caso, aquí tomaron como la más desplazada inferior la vértebra de T11, porque esta es T12 es la última costilla y T11 existe. Entonces, T11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Y T5 como la superior más desplazada. Entonces se traza una línea del borde superior, la plataforma superior de T5 y la borde inferior de T11, y se toma este ángulo, y debe de ser menor a 10 grados el ángulo. Si este ángulo es mayor a 10 grados, podemos decir que tiene una escoliosis ya diagnosticada. Obviamente para hacer esto el paciente tiene que estar de pie para poder tomar estos ángulos. Tiene que ser una proyección de pie. Igual también se puede tomar o sea, con el paciente acostado, pero, o sea, eh, pero es menos fidedigno. Entonces, el paciente tiene que estar de pie para que adopte la posición normal, la columna. Y pues ya, sería todo. ¿David tiene alguna duda? No, doctor. Bueno, pues sería todo por hoy. Muchas gracias. Doctor, Mande, ¿me podría poner retardo? ¿quién eres? Perales Cortés del 801. A mí también, doctor. ¿Quién eres? Gracias. Yo soy Avitia Cantú, también del 801. Ajá, Y a mí también, doctor, soy Peláez Morales del 801. ok. Doctor, a mí también. Soy Cepeda Marín, igual del 801, por favor. Ok. Listo. Muchas Gracias, gracias. doctor. Pero